Compartirles en esta mañana la palabra de Dios, una palabra que ya lleva algunos días, algunas semanas preparada, que Dios puso en mi espíritu y quiero compartirlas con ustedes y juntos poder ser edificados a través del mensaje. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en el libro de Filipenses, capítulo 2. Quiero en esta mañana, con esta palabra, poder derribar seguramente argumentos, ideas, pensamientos, mitos, no sé si es la palabra espiritual para una congregación, pero también usted sabe que en el reino también existen mitos, ¿sí? Así que obviamente que no pertenecen a Dios. Los mitos son las construcciones de los hombres, y en el reino, como también hay hombres y hay mujeres, también construyen mitos, ¿sí? Por ejemplo, algunos prácticos de no levantar la mano contra el ungido. Es un principio bíblico cuando el ungido es un ungido, pero cuando el ungido deja de ser ungido, entonces se transforma en el mito de algunos predicadores que lo utilizan para que el pueblo no diga lo que está diciendo. Entonces ahí deja de ser una verdad bíblica y se transforma en un mito. Es la ilustración de un hombre que está diciendo una verdad, pero que dejó de ser verdad, por ejemplo, en su vida, porque ya la unción se apartó. Hace muchos años enseñé acerca de lo que pasaba con Saúl. La gente cree que el ungido es ungido sempiterno, que es ungido una vez y para siempre. Y la verdad es que un ungido es ungido mientras la unción de Dios permanezca sobre su vida. Cuando la unción de Dios se aparta, porque Dios se aparta, la unción, el Espíritu Santo se aparta de una persona por la forma en que la persona vive y hace, deja de ser el ungido, es el ex ungido. Entonces, el mito de esas personas es seguir asustando a la gente de que no hables del ungido. Claro que se puede hablar cuando el ungido deja de ser ungido. Hay que estar seguro de que el ungido deje de ser ungido, porque si del que la gente está hablando sigue siendo ungido, flor de problema tiene, ¿sí? Entonces, esta es una ilustración para entender qué son los mitos. Los mitos existen en lo secular, en lo cotidiano, pero también existen en el reino. Y en esta mañana, a través de esta palabra, creo que tiene el propósito también de erradicar, de romper esos mitos que se van construyendo a lo largo de los años en la vida del creyente. Este tema, esta predicación se llama Muerte de Cruz. Es una predicación que preparé antes de la Semana Pascual para poder compartirla con ustedes. Obviamente no voy a hablar de la Pascua, que la Pascua, dicho sea de paso, también dejó de tener el sentido original, de lo que es la Pascua, y se convirtió en un mito, ¿sí? Entonces han tergiversado lo que es la Pascua, la verdadera Pascua, lo que es el significado de la Pascua en el reino, y la han comercializado, por eso han llenado el mundo con huevos de Pascua y han mezclado lo divino con lo profano. Y aún a nosotros, mire, llevamos muchos años predicando, enseñando, ya hemos casi pasado los 30 años ministeriales, pero fácil llevamos algo de 20, no tengo ganas de hacer matemática, pero llevamos como 27 años enseñando, ministrando, enseñando sobre la Pascua, la verdadera Pascua, y aún seguimos viendo que el creyente no puede erradicar de su vida los mitos y las
las estructuras que han implantado en sus pensamientos. Entonces, no voy a hablar de la Pascua, primero porque ya pasó, y segundo porque no voy a ocupar ese tiempo para instruirnos conforme a la palabra Dios nos ha preparado para el día de hoy. Pero sí se llama este tema muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11 vamos a leer y luego vamos a desarrollar esta predicación. Dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Son palabras del apóstol Pablo que le escribe a los filipenses, instándolos a que ellos tengan una pasión, ¿sí? Que tengan un sentido de pertenencia, que tengan una identidad, que tengan una línea a seguir, ya que ellos habían determinado, por ejemplo, ser iguales que Cristo, parecerse a Cristo, intentar vivir como Él, hacer las cosas que Él hizo, que es el común denominador de los creyentes. Cuando uno le pregunta a un cristiano qué quiere ser, y yo quiero ser como Cristo, y vamos a ver ahora la cantidad de mitos que hay en los creyentes. Haya pues en vosotros, dice el apóstol Pablo, este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, y ahí describe cuál es el sentir, el cual, siendo en forma de Dios, él tenía la forma de Dios, ya existía en él esa capacidad, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, o sea, tenía el parecido, era igual que Dios, caminaba como Dios, hablaba como Dios, se paraba como Dios, hacía la obra de Dios, pero no se aferró, diga conmigo, no se aferró, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, diga conmigo, igual que nosotros, otra vez, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Así que decirle al que tenés a tu lado o cerca, si lo tenés cerca, decirle, bájate del caballo. Estando en la condición de hombre, si Jesús siendo Dios, no tuvo problema de bajarse a la condición de hombre, y estando en la condición de hombre se pudo humillar, yo no entiendo por qué el hombre que toma la condición de Dios se enorgullece. No lo puedo entender. Si Dios, siendo Dios, tomó la forma de hombre y se humilló, ¿por qué el hombre, siendo hombre, toma la forma de Dios y se enaltece? Es al revés. ¿Te das cuenta? Y empiezan a aparecer algunos mitos, ¿sí? La gente mientras permanece en condición humana, parece ser más humilde, pero cuando se empieza a llenar de Dios y la unción empieza a transformar cosas en su vida y la unción empieza a renovar cosas en su vida, le entra una soberbia tan grande al hombre y a la mujer, que es la misma soberbia que le entró al diablo antes de la caída. Por eso dice que antes de la caída, ¿qué es lo que viene? La altivez de espíritu. Ahora, Dios, Jesús, siendo Dios, tomó la forma de hombre y se humilló. ¿Qué tiene que hacer el hombre que es hombre y toma la forma de Dios? Claro, no debería al menos enaltecerse a sí mismo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es el mensaje, una muerte de cruz. Por lo cual, o sea, como resultado a lo que hizo Jesús, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. O sea que desde el versículo 9 al 11 es la consecuencia de lo que primero hizo del versículo 5 al versículo 8. O sea, que no puede haber, por ejemplo, resultados, no puede haber todo lo que Jesús tuvo sin que primero haya hecho absolutamente algo para recibir todo lo que luego recibió. Entonces, como pensamiento para que usted entienda el porqué de este mensaje es, cuando la gente dice, yo quiero ser como,
en realidad la gente está mintiendo. Diga conmigo, está mintiendo. Otra vez, una tercera vez. Está mintiendo. ¿En qué radica esta idea? Usted va a ver que nosotros vamos creciendo y la misma sinergia del crecimiento nos va dando ideales, por ejemplo, en todas las cosas de nuestra vida. A la gente que le gusta la cocina, cuando ve a alguien que cocina rico, dice, ay, cómo quisiera cocinar como. ¿Alguno escuchó, verdad? O cuando era más chico, o pintaba, o hacía deporte. ¿Qué es lo que nos pasa? Siempre tenemos a alguien a quien queremos parecernos, porque son los ideales que la vida nos va impulsando. Los que alguna vez hicimos deporte, obviamente, teníamos un ejemplo allí, mal ejemplo por supuesto como persona, pero futbolísticamente hablando o deportivamente hablando, decía yo quisiera jugar como fulano. Lo que en realidad la gente dice, cuando dice yo quiero ser como, no está diciendo yo quiero ser como, sino que lo que está diciendo es yo quiero estar en el lugar de, porque eso es lo que pasa. Cuando alguien dice yo quiero jugar al fútbol como ahora está de onda Messi, no está diciendo que quiere parecerse a Messi, quiere estar en el lugar de Messi, porque Messi tiene toda la plata que pueda tener alguien, tiene la fama, tiene el reconocimiento. Entonces no quiere hacer la trayectoria deportiva que hizo el muchacho, no quiere pasar por los problemas que pasó el muchacho, no quiere sufrir las cosas físicas que sufrió el muchacho, lo que quiere es el maletín, la cuenta bancaria que tiene el muchacho, el auto que tiene el muchacho, la casa que tiene el muchacho. Entonces se radica en que cuando la gente dice yo quiero ser como, no está diciendo la verdad, lo que está diciendo es yo quiero estar en el lugar de. Por eso el apóstol Pablo dice, haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y describe, no el verso 9, porque esa es la parte que se saltea, ¿verdad? La del sufrimiento, la del padecimiento, la del menosprecio, la de las limitaciones, que son desde el versículo 5 al versículo 9. Observe todo lo que dice el verso 5, por ejemplo, al verso 9. Haya en nosotros sentir que hubo en Cristo Jesús, el cuando él siendo en forma de Dios, no se aferró el ser a Dios, no se aferró el ser igual a Dios, se despojó a sí mismo, se despojó de la gloria de Dios, se hizo semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, se despojó de todas las cosas que la gente quiere aferrar, se hizo todo lo contrario. Entonces, lo que está describiendo es que no se puede saltear desde el verso 5 al verso 9. Por eso la gente cuando tiene un ideal a seguir, lo que menos debe hacer es pararse en el éxito, en el resultado, en la condición que esa persona tiene por lo cual está brillando. Lo que debería entender es que hubo un proceso para que esa persona reciba lo que ahora a mí me está haciendo brillar o a mí me está llamando la atención. Por eso decía, lo que en realidad la gente está diciendo es yo quiero estar en el lugar de. Cuando nosotros traemos esto al plano de Dios, nosotros entendemos que la gente debe aprender esto, porque la mayoría de los cristianos quieren ser como Cristo. Entonces vos hablas con un cristiano y me decís, ¿y qué? Yo quiero ser como el Señor Jesús. Claro, no me diga. Pero cuando le empezás a hablar de los padecimientos, de los sufrimientos, cuando le empezás a hablar de el precio, no. Entonces lo que te están diciendo es que quieren una etapa de Cristo. ¿Cuál es la etapa que todo hombre, toda mujer quiere de Cristo cuando llega al reino? La buena, la del éxito, la de la fama, la de la popularidad, la de los 8.000, 5.000, 25.000 personas que lo rodeaban. Quieren la entrada triunfal, quieren el burro nuevo, quieren la gente que lo alaba. Pero cuando vos le empezás a enseñar a la gente, vos les empezás a enseñar a las personas que Jesús estaba rodeado, por ejemplo, por más de 20.000 personas, pero cuando él fue llevado preso, aún los 12 que estaban al lado de él lo abandonaron en el patio de la cárcel. Esa es la parte que no gusta. Cuando Jesús, entonces ahí te dicen, no, pero él era Cristo, él tenía que pasar por eso. Entonces,
se empiezan a filtrar las cosas y solamente nos vamos quedando con la parte exitosa, la parte de resultado, la parte de los beneficios, la parte de los cielos abiertos, la parte donde el demonio tiembla cuando nosotros oramos, la parte donde se puede prosperar, la parte donde se puede convertir milagros extraordinarios, la parte donde cuando hay escasez se puede multiplicar por ciento, por mil y por millones. Esa es la parte bonita, la parte atractiva. Y ahí es cuando la gente dice, yo quiero parecer a Cristo. Pero cuando le hablas de que posiblemente haya una traición, haya un precio, haya un costo, entonces se echa a perder el mensaje. Vivimos bombardeados por mensajes llenos de pasión. Inclusive Mel Gibson se llenó de plata, ¿verdad?, haciendo una película que los católicos trataron de impedir que se llevara adelante y los cristianos la utilizaron para calmar conciencia, que lleva por un nombre que inclusive el propósito está mal interpretado, porque se habla de la pasión de Cristo cuando en realidad la pasión no fue de Cristo, sino que fue de Dios. De tal manera amó ¿quién? Dios al mundo, que envió su Hijo Jesucristo. ¿De quién era la pasión? De Dios. ¿Entiende lo que estoy hablando? Ok. Entonces, empujados, confrontados, acorralados por mensajes que te desafían a ser como Cristo. Entonces, las iglesias, por muchos años, los púlpitos de las iglesias se llenaron de mensajes de predicadores inspiradores, motivacionales, empujando a la iglesia, empujando a los creyentes a parecerse a Cristo, a andar como Cristo anduvo, a hacer las cosas que Cristo hizo. Y no era solamente eso, sino que te elevaban la vara porque aún haremos cosas mayores que la que Cristo hicimos. Entonces la gente estaba contenta, feliz, cada vez quería ser más como Cristo. En realidad lo que la gente recibía como mensaje subliminal no era una entrega, dedicación, consagración, negación a sí mismo, sino era suplantar a Cristo. Por eso dije que cuando la gente dice yo quiero ser como Cristo, no quiere ser como, quiere estar en el lugar de, porque relaciona el éxito, la fama y el triunfo con la vida de Cristo. Entonces estamos empujados todo el tiempo por mensajes que te inspiran a ser como Cristo, pero todas están relacionadas con el poder. Cuando la gente dice, usted puede ser como Cristo, está relacionado al poder que Cristo recibió. Porque cuando a la gente le decís, usted puede ser como Cristo, pero mire que lo van a abandonar, lo van a dejar solo, anda con el mensaje, busca otro. Usted puede ser como Cristo, pero cuando le decís que ser como Cristo significa renunciar a sus propios proyectos, a sus propias pasiones, renunciar a sus propios ideales y consagrarse por completo para hacer la voluntad del Padre. No, pero ¿y qué hago con mi vida? ¿Y qué hago con mi tiempo? ¿Y qué hago con mis cosas? ¿Entiende ahora lo que estoy hablando, verdad? Cuando vos le decís a la gente que debe parecerse a Cristo, pero le va a implicar, le va a demandar tiempo, esfuerzo, dedicación, injusticias, persecuciones, difamaciones, críticas y un montón de cuestiones más. Esa es la parte que no gusta. Ok, entonces, ahora que me entendió y que logré su atención, vamos a desarrollar lo que dice Filipenses capítulo 5, versículo 11. Tengo una respuesta rápida para esto. Vamos a ir, por ejemplo, a unos versículos más adelante. ¿Cuál es la respuesta rápida a haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Entonces ahora vendría como la enseñanza y el ping-pong del mensaje, ¿no? Podría preguntar, o después de haber dicho esto, tendría que haberle dicho al principio, ¿cuántos quieren ser como Cristo? ¿Cuántos quieren parecerse a Cristo? Y si estaríamos en un estadio, que siempre hago la misma gráfica, lleno de personas, si tenemos sobre la plataforma un ministro popular, un ministro de esos que marcó los años 90, los años 80, ¿verdad?, que con un soplido, con el saco
impartía unción y etcétera, 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 dijera que en este día todos recibirían la unción de Cristo y cuantos quisieran salir a hacer la obra de Cristo, el estadio entero levantaría las dos manos, los pies, hasta los paralíticos levantarían los pies, ¿verdad? Porque no hay persona que en el reino de los cielos no quiera vivir esa dimensión de Dios, de milagros extraordinarios, de resultados, de ver enmudecer a los demonios, de sanar a los enfermos, etcétera, 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 porque es una realidad, el reino tiene eso. Pero esa es la consecuencia de una etapa preparatoria, de una etapa extraordinaria, de una etapa que no puede ser alterada. Entonces la respuesta rápida para los que quieren ser como Cristo. Entonces ahora pregunto, para los presentes y para los que van a ver el internet, ¿cuántos quieren ser como Cristo? Para todos los que quieren ser como Cristo, tengo una respuesta rápida. Verso 14. ¿Qué dice el verso 14? ¿Alguien que lo pueda leer en voz alta quiere leerlo? Hola. ¿Cuántos quieren parecerse a Cristo? Faltan los grillos. El sonido del silencio. ¿Cuántos desean parecerse al Señor? Está en el mismo capítulo, le advierto que estamos leyendo el capítulo 2. No estamos leyendo San Mateo ni nada, estaba en el mismo capítulo. Primero arranca el apóstol Pablo en el verso 5 diciendo, haya pues en nosotros el mismo sentir el cual hubo en Cristo Jesús. Después arranca el verso 9 diciendo, por lo cual Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, para gloria de Dios Padre. Aleluya, gloria a Dios. Pero luego llega el verso 14, dice, hacer todo sin murmuración, ni contienda. Eso es parecerse a Cristo. Hacer todo sin haga conmigo así. Y si no está escribiendo, con la otra mano también. ¿Viste? Sin murmuración ni contienda. Por eso el título se llama Muerte de Cruz, porque la resurrección es la consecuencia de hacer todo sin murmuración. Imagínate que Jesús, siendo Jesús, hubiese hecho todo lo que hizo pero murmurando. No había otro en el cielo que mandaran. Tuve que venir yo, por este cabezón. Tantos ángeles infelices que hay acá. Tengo que yo dejar mi condición, tengo que renunciar. ¿Te imaginas? De hecho preguntó en el cielo, dice Isaías, que Dios preguntó, ¿a quién enviaré? Y tú? Los ángeles empezaron a acomodarse las plumas, y tienen, no sé. Empezaron a organizarse, empezaron a hablar. ¿Cómo me dijiste que era? No, nadie estaba hablando. Dios estaba preguntando, ¿a quién enviaré? Nadie hablaba en el cielo. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Nadie. Entonces Jesús dijo, yo iré. Yo voy a descender. Era la parte que seguramente, o tal vez, no sé, es una presunción mía, no tengo la revelación para aseverarlo. A lo mejor algún ángel, algún arcángel, algún serafín no quiso renunciar a su condición de serafín. ¿Habrá alguien que no querrá renunciar a su corona? ¿Te imaginás el arcángel Gabriel? Habrá dicho, yo soy el arcángel Gabriel. No voy a renunciar a ser arcángel para que vaya a la tierra y encima me critiquen y encima hagan conmigo un montón de cosas.
los serafines, los querubines, que son los que están custodiando la gloria de Dios. Y si yo custodio la gloria de Dios, ¿te imaginas? Allá me van a dar palos, me van a dar cascotazos. Acá yo estoy al lado de la gloria de Dios. A lo mejor alguno de ellos podría haber tomado el lugar de, pero ninguno tomó el lugar de. Pero sí Jesús. Ok, una respuesta rápida, verso 16. Para los que quieren parecerse a Cristo. O podemos seguir, mira, tengo más regalitos en el verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares. Verso 16. Asidos de la palabra de vida. Para los que quieren ser como Cristo, ¿qué hay que hacer? Hay que agarrarse de la palabra de vida. ¿Qué hay que hacer? Aferrarse a la palabra de vida. ¿Qué hay que hacer? Fortalecerse en la palabra de vida. Para los que quieren ser como Cristo, no hay forma que puedan suplantar la revelación. No se logra ser como Cristo, número 1, si no se deja de murmurar ni contender. Número 2, no se puede ser como Cristo si no se tiene una palabra revelada en su vida. Si la gente que quiere ser como Cristo se la pasa comiendo ensaladitas bíblicas, o sea, ¿qué son las ensaladitas bíblicas? Nada, son palabritas al azar, esos mensajes que confortan, esos mensajes que hacen sentir bien a la gente, esos mensajes que duran 10, 15 minutos, no porque sean cortos, sino porque carecen de doctrina, carecen de enseñanza, carecen de instrucción, carecen de revelación. Son mensajes conformistas como la lechuga. Tenés hambre, te come una lechuga y zafás el momento, pero después te vuelve a agarrar hambre lo mismo. Y en el reino pasa lo mismo, o sea, hay un montón de creyentes vegetarianos que se la pasan comiendo ensaladitas, gracias, ensaladitas bíblicas, que son las palabritas tomadas al azar: el Señor es bueno, el Señor es mi pastor y nada me faltará, en delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo. Son vacacionales permanentes, se la quieren pasar al lado de la playa todo el tiempo, bajo la sombra, en lugares pastitos lindos, agüita fresca. Bueno, son vegetarianos del reino. Son la gente que vive de esa forma, livianitos, con faltos de recursos. Es imposible parecerse a Cristo, porque una de las virtudes que tenía Cristo es que Él tenía la palabra de Dios en su vida. De hecho, más de una vez en los evangelios dijo: la palabra que yo hablo no es mi palabra, sino la palabra que oí de mi Padre que está en los cielos. O sea, no digo lo que se me ocurre, no digo lo que se me antoja, no digo lo que queda lindo, no digo lo que le gusta oír a la gente. Lo que tengo que decir es lo que oí de mi Padre, que no está en la tierra, está en el cielo. Lo que oí es de mi Padre, que no está dentro de una organización religiosa, una denominación eclesiástica, sino de que está en el cielo. Mi Padre, que no va a decir lo que la gente quiere oír, sino lo que Él tiene el deseo de decir para que a la gente que quiere oír le vaya bien. ¿Me está escuchando, verdad? Entonces, para ser como Cristo, no podemos tener un manual de instrucción que se pueda fotocopiar por causa del éxito de alguno. Para ser como Cristo tenemos que sí o sí estar aferrados a la palabra de vida. La palabra de vida, que no es la palabra que puede decir uno o el otro, es la palabra que transforma las cosas y que le permite al hombre alcanzar la vida eterna. Recibid con mansedumbre, dice Judas, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Otro mito, ¿verdad? Y no estoy hablando mal de Cristo. Claro que el sacrificio de Cristo nos abrió la puerta, que la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, pero lo que puede salvar verdaderamente tu alma no es solamente el sacrificio de cruz, sino lo que puede salvar tu alma es tener una revelación de la palabra, la cual la entiendas, la apliques y por consecuencia te dé la oportunidad
de vivir como Dios está esperando que vivamos para poder alcanzar la vida eterna. Porque la vida eterna no viene solamente a través de 3 clavos en el cuerpo de Cristo. La vida eterna viene como resultado de una vida que vivamos aferradas a los preceptos, a las ideas, a las formas y a las maneras que Dios quiere. Porque sería fácil. Ya Cristo pagó el precio por nosotros, no nos va a doler nada. Ya Cristo pagó el sacrificio por nosotros, no nos va a afectar en nada. Ya Cristo hizo todo lo... Y entonces nosotros... Y ahí es donde la gente viene y quiere parecerse a Cristo, porque ya la parte de sufrimiento, Cristo la borró. Y no entiende la gente que cuando está en el reino y vienen los sufrimientos, ¿y por qué me pasa esto? Porque estás en el reino. Porque te estás pareciendo a Cristo, y si te estás pareciendo a Cristo, entonces vas a sufrir las consecuencias de parecerte a Cristo. Hola, le dije que se podía echar a perder el mensaje. Una respuesta rápida. Si querés parecerte a Cristo, capítulo 3. Mirá qué hermoso. ¿Cuántos quieren parecerse a Cristo? Amén. Verso 2, ¿qué dice? ¿Qué está leyendo, Paturucito? Verso 2, ¿qué dice? No, está equivocado el versículo. Decía que tenés a tu lado, cuidado con los perros. Y no los perros de 4 patitas, esos los animalitos. Los otros perros de 2 patas, que esos son más... Esos, mirá, habría que hacer un cartel que no diga cuidado con el perro, porque es una ofensa al animal. Habría que decir cuidado, poner un cartel en la casa, ¿verdad? Cuidado con los hermanos. Son más malos que los perros. Entonces Pablo dice, ¿querés parecerte a Cristo? Cuidado con los perros. Decir que tenés a tu lado o cerca. Cuídate de los perros. Otra vez. Dice, cuidado con los perros, cuidado con los malos obreros y cuidado con los que mutilan. Cuidado con los perros, aquellos que dicen ser y no son. O sea, los perros significaba en aquel entonces no al animal, sino a aquellos que no pertenecían a los judíos, ¿verdad? Y bueno, querían recibir los beneficios de los judíos. Es como para que usted me entienda bien práctico, vamos a hacerlo bien sencillo. ¿Se acuerda cuando enseñamos hay egipcio entre los hebreos? Lo mismo. Estamos hablando de la gente que está en la iglesia, pero que no está convertida, ni convencida. O sea, siguen siendo mundanos, siguen siendo carnales, siguen siendo peores que los mundanos. ¿Por qué digo peores? Todavía le doy un voto de confianza a los mundanos. Porque los mundanos siguen estando en el mundo y estos están adentro de la iglesia, aparentando ser creyentes, aparentando ser obreros, aparentando ser buenos, aparentando ser uno de nosotros, cuando en realidad son todo lo contrario. Entonces el apóstol Pablo sigue en la carta a los filipenses, desde haya en nosotros el mismo sentir. También, si yo me quiero parecer a Cristo, tengo que cuidarme de estas cosas, porque de estas cosas se cuidó también el Señor. El Señor se cuidó de los malos obreros, el Señor se cuidó de los perros, el Señor se cuidó de los que mutilan. Por eso más de una vez, cuando Él estaba hablando con sus discípulos, sabía que venían a confrontarlos, venían a buscarle ocasión para hacerlo caer, y Él no entraba en esa discusión, se apartaba. Pero nosotros queremos ser más buenos, ¿verdad? No, ¿cómo voy a distanciarme de fulanito, de menganito? Si un perro, entonces distanciate, porque cuando te descuidé te muerde. Cuando te descuidé te clava los dientes. Mirá lo que tenés a tu lado y decile, cuídate de los perros. ¿Viste eso que en la vida natural te pasa, ¿no? Vos mirás a los perros y decís, ¿qué iba a hacerte infeliz? Y cuando te diste, a veces vos lo ves al perrito como que es una porquería, no va a hacer nada, ni ladra. Y se te arrimó, está olfateando. ¿Qué olfateando? Cuando te quisiste acordar, te clavó los dientes. Vos decís, ¿pero qué pasó? Se endemonió de repente. Bueno, hay personas así, hay creyentes así,
que los tenés sentadito al lado y tienen una cara de caniche que vos decís, ¿qué puede hacer? Ajá, ¿qué no puede hacer? Cuando te descuidaste, ¡frac!, te clavó los dientes. Si yo quiero parecerme a Cristo, me tengo que cuidar de los perros. Me tengo que cuidar de los malos obreros, porque también hay malos obreros. Me tengo que cuidar de los que mutilan. ¿Quiénes son los que mutilan? ¿Qué es mutilar? Los que mutilan tienen los que dividen, los que separan, los que cortan las piezas. Eso es mutilar, ¿verdad? Es arrancar. Cuando uno dice, bueno, hay una persona en un accidente o algo, se mutiló el brazo, significa que, listo, no se puede volver a insertar, no. ¿Entiende lo que estoy hablando? ¿O se lo explico? Los que mutilan el cuerpo significa que son tan dañinos que cuando afectan a los cristianos, esos cristianos nunca más vuelven a formar parte de ese cuerpo. De esos mutiladores que el concilio también tuvo, ¿verdad? Que mutilaron a hermanos, que mutilaron a personas, mutilaron familias, y esas familias no volvieron nunca más, no pueden volver más a formar parte del concilio. Mutilaron esos miembros. Y hay que cuidarse de esas cosas, si quiero parecerme a Cristo. Y digo concilio porque es mejor siempre hablar de casa, porque hablar de las casas ajenas queda mal. Que eso es lo que también hay que aprender, ¿no? Es más fácil hablar de la casa ajena. ¿Viste allá lo que...? Ajá, ¿y por casa cómo andamos? Bueno, por casa anduvimos así, hemos tenido perros que cuando nos dimos cuenta nos mordieron, hemos tenido malos obreros que no trabajaron conforme Dios quería que trabajasen, y hemos tenido mutiladores que han desmembrado al concilio, han arrancado miembros, han arrancado familias, y esas familias no pueden volver a ser injertadas. O sea, ¿viste cuando, vuelvo al gráfico, ¿no? Cuando se corta un miembro y dice, bueno, ya está, hubo que amputarlo. ¿Qué hay que hacer con ese miembro? Hay que reemplazarlo, poner un miembro ortopédico. Bueno, el reino no tiene miembros ortopédicos. Por eso hay que cuidarse de los mutiladores. Si queremos parecernos a Cristo, hay que cuidarnos, hay que cuidarse. Ahora sí, comienza la predicación. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Verso 5. Haya pues en nosotros, o en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que significa para el diccionario la palabra haya? Mire esto. Hay unas definiciones que son extraordinarias. Haya tiene que ver con infinitivo que denota deber. Deber, diga conmigo deber. Otra vez, deber. Haya pues en vosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo con esta traducción? Necesitamos tener el deber que hubo en Cristo Jesús. Entonces, el deber es algo que no, es algo que no va a modificarse con el paso de los tiempos, es deber, es algo que yo debo, diga conmigo debo. El orar, el preparar su vida, el instruirse. Por ejemplo, siempre he dicho lo mismo, no porque sea un predicador, porque sea el predicador, porque sea el líder, porque sea el pastor, porque sea el encargado, tengo ciertos privilegios o tengo ciertos beneficios. El deber, es algo que no se va a terminar con el paso de los años, es algo que le debo. El día que le entregué mi vida al Señor, hasta el día que el Señor me llame a su presencia, le estoy adeudando. Entonces no estoy haciendo nada extraordinario, no estoy haciendo algo distinto, no estoy haciendo algo diferente, es mi deber. Cuando el apóstol Pablo dice, haya en vosotros, el apóstol está diciendo, haya el deber que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué debía Jesús? Debía el compromiso que había tomado con el Padre. Por eso a él no le importaba si, por ejemplo, a la gente le gustaba
no le gustaba, si estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo, si estaban con él o lo abandonaban. Él tenía un deber. Diga conmigo, otra vez. Entonces el deber es algo que no se modifica con el paso de los tiempos. A veces uno ve a los creyentes, por eso decía anteriormente, ¿no? Se sienten como menos cuando pasan muchos años adentro de una congregación y ya integran un área de servicio y uno le manda a hacer otra cosa. Por ejemplo, le pide, por favor, hermano, ¿usted me podría hacer tal tarea? Ay, no, a mí, usted imagínese, yo sirvo en plataforma, por ejemplo, ¿cómo voy a ir a pasar la escoba en la entrada? Es el deber. Ese deber no va a amar la obra, amar la iglesia, cuidar la iglesia. Ese deber no va a cambiar nunca porque ahora se puede comprar un perfume más caro. Haya en vosotros, si quiero parecerme a Cristo. ¿Por qué hago de estas figuras rústicas? Porque el reino es simple. Yo hace una predicación que hace muchos años la hice y enseñé que cuando Jesús estuvo en lo más alto de su ministerio, en la cúspide del éxito, cuando su ministerio estaba en su esplendor, en su apogeo, y era el momento de mayor unción, que fue después del monte de la transfiguración, ¿sabe qué hizo Jesús? No se sentó a que le lavaran los pies. ¿Qué hizo Cristo? Enrolló, se ciñó su cintura, tomó una fuente con agua y una toalla y le lavó los pies a sus discípulos y le dijo que el que quiera ser grande entre los hombres se haga servidor. Pero esa parte la sacaron de la Biblia. Esa parte no gusta, esa parte, ¿por qué? Porque es más linda la otra parte, donde a él le traían el perfume caro. Porque la otra parte es más linda, donde a él le preparaban la comida, donde a él le preparaban un plato favorito, donde a él, por ejemplo, le traían las mejores cosas para honrarlo y para reconocerlo. Esa es la parte, la etapa linda. Por eso el principio se llama que cuando la gente dice yo quiero ser como, no está mirando en esta parte de decir ahora tengo que ir a limpiarle los pies al sucio este. Hola. Haya pues en vosotros, el que quiera parecer a Cristo, tiene que tener el deber. O sea, es una cuenta que no se va a terminar de pagar nunca. El servicio es una cuenta que nunca se va a cancelar hasta que estemos delante del Señor. Decía el que tenés a tu lado, el servicio nunca va a finalizar. Hay gente, por ejemplo, que se sentía muy mal cuando se lo mandaba a hacer alguna tarea. Y hay gente que se ha movido del lugar porque han dicho, no, ahí nunca te dan oportunidades para. Se han ido a lugares donde de buenas a primeras ya lo subieron a la plataforma. Entonces, acá limpiaban piso, pero allá son músicos. Por decirlo. Acá limpiaban piso, pero allá son el evangelista internacional. Acá limpiaban piso, pero allá son el encargado de... Son meramente títulos, nada más. Haya pues en nosotros el deber de hacer como Cristo hizo. Que Cristo sanó enfermos, sí. Que Cristo resucitó muertos, sí. Pero que Cristo lavó pie. Hola. Es la misma Biblia. Es el mismo Cristo, es el mismo reino, es el mismo mensaje. Que Jesús multiplicó los panes y los peces para que la gente comiera, sí, pero Jesús también en el desierto tuvo hambre, pero Jesús también tuvo que lidiar con el diablo, pero Jesús también fue tentado, pero Jesús también fue acorralado, pero Jesús también fue perseguido, pero Jesús también fue cuestionado por las cosas que decía y por las cosas que hablaba. Haya pues en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Tiene que haber en nosotros el sentir. Verso 6, el cual siendo, esta partecita me encanta,
el cual siendo, diga conmigo, él era, otra vez, el cual siendo, y aunque sea, no se aferró a eso. El cual siendo, pero aunque sea, no se aferró a eso. ¿Qué quiero decir? Que tal vez seas, pero no se aferró a eso. ¿Qué implica? Yo soy el apóstol, pero no me aferro a eso. Por eso si tengo que hacer un trabajo, que inclusive lo podría hacer cualquier otro hermano, no tengo problema en hacerlo. Por eso pude predicar lo que prediqué y pude defender el ministerio como lo defendí, porque di testimonio de que nunca jamás se me cayó nada por hacer lo que tenía que hacer. Si hubieron personas que trabajaron, yo más. Si hubieron personas que ofrendaron, yo más. Si hubieron personas que pasaron horas en la iglesia haciendo cosas, yo más. Si hubieron personas que sacrificaron cosas por causa del reino, yo más. ¿Por qué? Porque es un deber que solamente va a ser cancelado el día que estemos delante del Señor. ¿Se entiende? El siendo en forma de no se aferró. Entonces mi pregunta es, ¿a qué se aferra la gente? ¿A qué se aferra? ¿A un título? ¿A qué se aferra? ¿A un nombramiento? ¿A qué se aferra? ¿A un cargo que le dan? Ah, no, yo soy el diácono. ¿Y para qué te aferras a eso? Bien podés lavar una letrina, bien para que, letrina si se ve en otro país, para que la gente entienda. Como somos internacionales, bien podés lavar un inodoro a lo argento, bien podés recibir al hermano que está en la puerta. Me daba gracia cuando... Yo no tengo problemas, yo ando por todos lados, subo, voy, ayudo con el sonido, vengo, bajo, acomodo una cosa, reservo otra. Si estoy cerca de la puerta y veo que un hermano está en la puerta para entrar, yo no espero que venga el portero a abrir la puerta. Yo voy, abro la puerta, lo recibo al hermano, lo abrazo, lo bendigo. Y a veces uno veía la actitud de que cuando llegaba algún hermano y había ciertas personas que tenían alguna otra tarea, miraban como diciendo, ¿y dónde está el portero? Pues, yo lo he visto, hermano, y qué vergüenza. Darle la espalda a la puerta, ¿por qué? Porque si le abría la puerta al hermano, es como que se degradaba, ¿verdad? Y no hay cosa más lindo que recibir al hermano que viene a la casa del Señor. Abrirle la puerta de la casa del Señor, bendecirlo, decirle, hermano, me alegro de verte, qué lindo que estés acá. Es precioso, es lindo, es un deber. Entonces la pregunta es, el que quiere ser como Cristo, ¿a qué se aferra? Si Cristo era como Dios y no se aferró. Hola. Podría contar algunas infidencias, pero lo vamos a dejar para el libro. El cual siendo, a veces me pregunto y digo, ¿qué se le...? Les miro, ¿no? Les miro a ver si arriba de la cabeza tienen algo, porque a veces, claro, yo capaz que no lo veo, y puede ser que como yo no lo veo, capaz que si hacen otra cosa tienen miedo que se les caiga lo que tiene ahí. Tienen miedo de hacer otra cosita, de hacer una reparación, de ordenar algo, de levantar un papelito, de visitar a un enfermo, de predicarle a alguien en la calle, de invitar a alguien. Ay, no, para eso está el hermano que visita. El hermano que visita, ¿de dónde sacaron el título ese? Si yo tengo el deber también de predicar la palabra, de invitar, de ir a ver a alguien si está mal, si está enfermo. No, para eso está el hermano que va al hospital. ¿Qué vos no podés ir al hospital a ver un enfermo? No, para eso está el hermano carcelario, o sea que es como el título, ¿no? Es que el hermano que se dedica al que está preso, otro no puede ir. Esos son los mitos. Yo comencé la prédica diciéndole que iba a derribar mitos. Ese es mi deber. Por eso Jesús le habló y le hablaba a sus discípulos y le dice, por cuanto, dice, me viste hambriento y me diste de comer, me viste desnudo y me vestiste,
Me viste caído y me levantaste. ¿Cuándo, Señor, te vimos hambriento? De cierto, digo que cuando lo hagas por mí o por uno de mis pequeñitos, a mí me lo haces. ¿Ves qué simple que es el reino? El deber. Es mi deber. No es el deber del hermano que no está en la plataforma, que tenga que hacer tal cosa. Es mi deber, como si quiero parecerme a Cristo, porque eso es lo que hizo Cristo. Eso es lo que hizo el Señor. Anduvo caminando, yendo, entrando, saliendo, viniendo. Ay, no, que eso lo haga el pastor. Para eso el pastor. Para eso no trabaja y vive de los diezmos que le damos. Sí, no me diga. Pobre de mí, gracias, Padre. Hola. No, vos también podés ir. Aquel también puede ir, el otro también puede ir. La gente puede hacer. ¿A qué se aferra la gente? ¿A qué se aferran las personas? Verso 7. Se despojó. Y esto es hermoso, ya estoy terminando. Decía un predicador que ya partió con el Señor, cuando su mensaje se iba poniendo medio áspero: sonríase si puede. Se despojó. Se despojó. ¿Qué hizo? ¿Qué se despojó? La palabra despojar viene de despojo. Y mire lo que dice el diccionario, que es impresionante. El despojo es aquello que se pierde por el tiempo, por la muerte u otro accidente. Ejemplos: la vida es el despojo de la muerte y la hermosura es el despojo del tiempo. Esto es para los que quieren ser lindos siempre. No, es imposible. Hay una época de tu vida que sos lindo, después ya está, ya fue. ¿Verdad? Yo veo a las personas que quieren inventar y los ve que se ponen cosas y se agregan y se sacan, y porque quieren parecer que nunca salieron de los 15. ¡No! Los 15 hace rato que quedaron lejos. Ahora te empezás a poner gordo, arrugado, pelado. ¿Y qué quiere hacerle? Algunos los años lo favorecen, como a mí, por ejemplo. Pero un ejemplo, la hermosura es el despojo, o sea, es lo que se pierde por el paso del tiempo. Algunos dicen, cuando este era jovencito era flaquito, mirá lo que es ahora. Y bueno, lo delgado se perdió con el paso del tiempo, se acumularon los años, el físico cambió, el cuerpo cambió. Yo cuando era joven hacía tantas cosas y ahora me cuesta. Y claro, porque la acumulación de años, situaciones de vida, cosas que se fueron viviendo, pasando, que fueron Pero eso habla del despojo. Entonces, cuando él dice que se despojó, está hablando que él entendió el cambio de los tiempos, él entendió la modificación. Por eso la pregunta en el verso anterior es: ¿a qué se aferra la gente? Porque hay cosas que ya fue, ya pasó. No, yo me acuerdo aquellos años, ya pasó, ya fue. Es parte del despojo, es parte de lo que quedó atrás, bueno o malo de lo que haya pasado. Si fue bueno es un buen recuerdo, si es malo es una mala experiencia o un mal recuerdo, pero ya pasó. Jesús dice que se despojó. ¿Y de qué se despojó Jesús? Él se despojó de aquello que se iba a perder por lo que tenía que hacer nuevo. Él se despojó de la gloria que tenía. Se despojó, ¿por qué? Porque al dejar de ser como Dios y convertirse en hombre, obviamente no podía trasladar la gloria del reino a la condición de hombre, porque estando en la condición de hombre, estaba en una condición limitada. Estando en la condición de hombre, estaba en una condición que no le permitía. Por ejemplo, él en la condición de Dios se movía
era traspuesto de un lugar a otro. Estando en la condición de hombre, Él estaba en el mismo lugar en una sola vez, porque Él no podía estar en todas partes al mismo tiempo como estaba en la condición de Dios. Se tuvo que despojar, y despojar es aquello que se pierde por el paso del tiempo, obviamente. Entonces, si queremos ser como Cristo, tenemos que despojarnos. Hay cosas que tenemos que dejar, hay cosas que tenemos que soltar, hay cosas. Por eso ningún creyente o ninguna persona que sea creyente y que quiera parecerse a Cristo, se podrá parecerse a Cristo si no está dispuesto a desprenderse de cosas. Y ahora viene la otra parte. Mire qué lindo esto. Se despojó para tomar la forma. Van de la mano estos dos versículos, pero tengo que enseñarlo por separado. Se despojó para tomar la forma. Diga conmigo, se vació para llenarse. Otra vez. Una tercera. Se vació para llenarse. Se despojó significa que abrió el ropero y empezó a sacar lo que usaba cuando tenía 12. Papá, ya tenés 30. Los shortcitos esos no van más. Hola. Me va entendiendo con cosas prácticas, ¿no? Mamita, esos pantaloncitos no van más. Eran de los 18, ya no entras más ahí. Ay, todavía me sigue quedando. No te queda. Wow. Se despojó. Jesús se vació de la forma que tenía para tomar otra forma. Ahora mire lo que significa tomó la forma de. Cuando nosotros vamos al diccionario y tomamos la palabra forma, el diccionario lo describe como molde. ¿Está escuchando? Molde o recipiente en que se vierte algo para que adquiera la forma de su hueco. Repito, molde o recipiente en que se vierte algo para que adquiera la forma de su hueco. Molde o recipiente para que se vierta algo y tome la forma de su hueco. ¡Wow! Dios, Jesús, teniendo la forma de Dios, se despojó y tomó ¿qué? La forma de hombre, o sea que Dios se derramó dentro del hombre para tomar la forma que el hombre tenía. Siendo Dios. Ahora mi pregunta es esta: nosotros siendo hombre, bueno, yo siendo hombre, el que es mujer, nosotros siendo mortales, siendo naturales, para no entrar en cuestión de género, siendo naturales, ¿no somos capaces de despojarnos y vaciarnos en el molde de Dios para tomar la forma de Dios? Por eso no existe la posibilidad de que la gente quiera parecerse a Cristo siendo lo que son. Es imposible, es contranatural. Ay, yo quiero parecerme a Cristo, pero no deja las mañas. Ay, yo quiero parecerme a Cristo, pero no deja los caprichos. Ah, yo quiero parecerme a Cristo, pero es un mutilador del cuerpo. Ah, yo quiero parecerme a Cristo, pero es un perro. Dije perro, no femenino, sino que tenemos problemas. Ah, yo quiero parecerme a Cristo, pero es un mal obrero. Es imposible parecerse a Cristo si no se vacía, si no se despoja, si no se desprende de su condición terrenal y se vacía o se vierte en el molde de Dios. Jamás tendremos la forma de Dios si no nos despojamos de la forma humana que tenemos. Jamás seremos ni parecido a Cristo. Entonces acá yo puedo darle algunos ejemplos, algunos rápidos. 1, Jesús estaba
preso en el patio de Herodes, y estaban los acusadores, estaban allí, y cuando lo escucharon hablar a Pedro, ¿qué pasó? Reconocieron inmediatamente que Pedro era uno de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pedro se vació de la forma que tenía de hablar como Pedro, y sin darse cuenta se adoptó o se llenó con la forma que Jesús tenía de hablar. Por eso cuando Pedro abrió la boca, hablaba igual que Cristo. Y fíjense que hubieron hermanos, por ejemplo, hablando conciliarmente, que fueron maltratados porque hablaban similar a como hablamos nosotros. Entonces decían, vos lo querés imitar. No, no es cuestión de imitar. Si es cuestión de imitar, es falsificar, porque los que imitan son falsificadores. O sea, se hacen parecer a, no son los originales, son los irreales. Los simuladores, diga conmigo simuladores. Los simuladores conciliares. Pero Pedro tenía no se había dado cuenta que él hablaba, y ya no hablaba como Pedro el pescador. Ahora de repente hablaba como Jesús, con los mismos términos, con las mismas formas, con las mismas maneras. ¿Por qué? Porque Pedro, sin darse cuenta, se vació en la forma de hablar terrenal y se llenó en la forma de hablar de reino. Un ejemplo. El otro ejemplo práctico que muchas veces lo enseñé, ¿por qué cuando Eliseo iba a ser el sucesor de Elías, él clamó y rogó y gritó por su padre espiritual que se iba, y cuando su padre espiritual le dice a él que va a recibir lo que Elías tenía, Eliseo le pide algo. Le dice, ¿qué quieres que hagas por ti antes que parta? Yo quiero que me des la doble porción de tu espíritu. Y tantos años predicado eso. ¿Qué será la doble porción de tu espíritu, la doble porción de la unción para hacer más milagro que el otro? Ahí hay competencia, ¿verdad? Yo quiero hacer más milagro que aquel, yo quiero tener más iglesia que aquel. No, la doble porción de tu espíritu, y encima espíritu con minúscula, ni siquiera espíritu con mayúscula, porque sería el Espíritu Santo. ¡Guau! ¿Qué le estaba pidiendo Eliseo? Yo, si voy a continuar con tu labor y voy a continuar con tu tarea, con el trabajo, con tu legado, Eliseo está diciendo, yo ahora me estoy despojando de mi condición de Eliseo para llenarme de la condición de Elías. Él se estaba vaciando de sus formas, de las formas que tenía Eliseo. Porque seguramente Eliseo decía, y yo no lo haría así. Si yo estaría en el lugar de Elías, lo haría de esta manera. Ay, se me va a echar a perder el mensaje de nuevo. Pero si yo estaría, cuando me llegue el turno, cuando yo ocupe el lugar, porque vuelvo a decir lo mismo, muy pocas veces la gente quiere estar en el lugar de, quiere parecerse a, lo que quiere hacer es estar en el lugar de. Cuando Eliseo pensaba y decía, cuando a mí me toque el estar en el lugar de Elías, yo no voy a hacer lo que hacía Elías, no, porque yo ya tengo mi manera, yo tengo mi forma. Entonces, cuando nosotros no entendemos eso, venimos al reino y queremos hacer las cosas de Dios, pero como nosotros queremos, como se nos antoja. Y ahí es donde vienen los problemas, porque cuando lo hacemos como nosotros queremos, estamos desobedeciendo a lo que Dios quiere. Cuando nosotros desarrollamos las cosas del reino, pero lo hacemos a nuestro gusto, le erramos porque estamos deformando la forma que Dios tiene para hacer las cosas del reino. Cuando Dios nos usa y queremos hacer las cosas del reino como a nosotros nos parece o como a nosotros se nos antoja, entonces estamos errando porque estamos distorsionando la forma que tenía.
Por eso en el concilio jamás le hemos permitido a nadie que modificara su labor o su tarea en las cosas que había que hacer. Por eso fue la ofensa, por eso fue el enojo, por eso fue todo lo que aconteció y pasó, porque no estaban dispuestos a vaciarse de las formas que traían de otros lugares, de otras maneras, de otras malformaciones, de otras malas apariciones que han tenido, y quisieron en el momento hacer las cosas a su gusto, a su forma, a su manera. Nunca estuvieron decididos a vaciar su molde, sacar el despojo, sacar sus costumbres, sus maneras, sus antojos, sus caprichos, para llenarse de la forma de Dios. Eso es, tomó la forma. Cuando Jesús dice, siendo como Dios, no estimó en cosa a que aferrarse, sino que se despojó, Él se vació del contenido que traía como Dios y se vació como un líquido adentro de el cascarón, de la estructura humana. Entonces no decían, este es el Hijo de Dios, decían, este es el Hijo de José. Porque Él se hizo semejante, tomó la forma para poder hacer la obra que tenía que hacer. Ahora nosotros ya tenemos la forma humana, tenemos la forma terrenal, tenemos la forma caída, tenemos la forma que tenemos. Pero tenemos la invitación de ser igual ¿a quién? A Dios, de ser semejante ¿a quién? A Cristo. Entonces, ¿qué cree que tenemos que hacer? Despojarnos, sacar las cosas que trajimos. Y lo que pasa es que yo en mi niñez, pasó el tiempo, tenés 60, ya está. Hola. Despojá. Ay, porque yo lo que me pasa... Ya. Despojá, porque si no... no va a poder tomar la forma de... Hay cristianos que nunca crecen porque han tenido la mala experiencia en alguna congregación y no, porque en aquella despojá. Porque si, hablando ministerialmente, si no te despojás de aquella congregación, no te va a poder llenar de esto. Hola. Ah, porque yo en tal lado servía y servía así, en tal lado, despojá. Porque acá vas a tener que servir así. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Ahora, si Dios, o si Jesús teniendo la forma, de Dios, se despojó y tomó la forma de hombre, me quiero quedar en eso. ¿Cómo nosotros no nos vamos a despojar y vamos a tomar, o que Dios nos permita tener, la forma que Él tiene? Molde o recipiente en que se vierte algo para que adquiera la forma de su hueco. Molde o recipiente. Dios nos está invitando a eso. Nos da un molde para que nosotros nos metamos allí adentro y tomemos la forma. Tomemos la forma. No tenemos la forma, tenemos que tomar la forma. Pero para poder tomar la forma que Él tiene, nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que despojarnos y saber que tenemos que sacarnos esa condición que tenemos, que tal vez pueda ser buena, pero que no sirve para adoptar la condición de Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló y ahí hizo lo que el hombre debería hacer. ¿Qué debería hacer el hombre? Humillarse. Y humillarse hasta tal punto para que si es enaltecido, lo enaltezca a Dios
y no se vanagloríe el hombre. Estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo más profundo. Y creo que esa es la parte extraordinaria que le falta al creyente de este tiempo. No aferrarse a lo que cree que es o a lo que fue algún día, y entender que todos nosotros estamos llamados a ser semejante a Cristo. Por consecuencia, somos semejantes a alguien que nos representa. ¿Sí? El apóstol Pablo le dice a Timoteo: lo que aprendisteis y oísteis y viste de mí, eso haced. Está bien. El padre, ¿de quién copia? El hijo, ¿de quién copia? No le eche la culpa al abuelo, ni al tío, ni al primo. Vamos. Yo no sé, le copia al tío todas las... Y si le copia al tío, doblemente problema, porque está careciendo de identidad paterna. Pero un hijo copia del padre. Hay padres que me hacen reír. Si yo no sé a quién sale, hola, mirate en el espejo. Hello. Por consecuencia, nosotros somos guiados o somos inducidos a hacer cosas. Por eso es la escuela, es como aprendemos, es como nos enseñan, pero siempre hay tiempo para corregir. Es cuando nos vamos desarrollando. Yo lo aprendí de esta manera, pero me di cuenta con el paso de los años que lo podía mejorar. Ahora, si con el paso de los años me quedo haciéndolo como lo aprendí solamente, entonces difícilmente pueda crecer. Por consecuencia, tenemos un ideal a seguir. Por consecuencia, hay alguien que nos inspira a hacer las cosas de una manera. Como dije, termino empezando la predicación. En el deporte tenemos siempre a alguien que nos inspira, en la pintura, en la música. Siempre tenemos a alguien alguien hemos tenido, no. Yo dudo que alguien me diga, no, a mí la verdad que no, nunca nadie me inspiró a nada. Es casi que mentira, puede pasar, pero siempre a alguien hemos tenido como un modelo, ¿sí? Pero ahora vinimos al reino, y está bueno si en el reino tengo un buen modelo a seguir, no está mal que lo siga, pero yo quiero ir más allá del modelo primario que tenemos, porque todos hemos tenido, yo he tenido un modelo en el reino, en mis inicios a seguir, hasta que pude ver que necesito cumplir con el propósito de Dios, y el propósito de Dios es ser semejante, entender cómo Él vivió, entender lo que Él quiere, entender cuáles son sus metas, entender cómo es el reino. Y para poder entender eso, yo, por más bueno que haya sido lo que aprendí, cómo me lo enseñaron, tengo que vaciarme de mis formas. La gente que aprendió por sí sola, la gente que aprendió sin que nadie le enseñara, tiene un gran conflicto porque difícilmente será enseñada o dejará que le enseñen, porque aprendió solo. Entonces, como no tiene un mentor, nunca tuvo un mentor, no tuvo un maestro, no tuvo un ejemplo, viene al reino, entonces quiere hacer las cosas como se le antoja. Y cuando decís, no, pero el Señor quiere, no, yo me mando así, y por eso hay tantas crisis en las iglesias, hay tantos problemas en las denominaciones, por eso hay tantas divisiones, hay tantas mutilaciones, hay tantos problemas. Antes de aprender un bosquejo, antes de aprender una predicación, antes de aprender cualquier cosa, yo creo que lo primero que entiendo que lo que el creyente debería aprender es este paso, a vaciarse del contenido que trae, que le dieron su casa, que le dio el mundo. Si yo levantaría, pedir cuántos venimos del mundo, cuántos hemos tenido un pasar por el mundo, cuántos hemos atravesado un tiempo en el mundo. Bueno, al llegar a Cristo tenemos que vaciarnos de esos contenidos.
No, porque yo estoy en Cristo, nueva criatura, son las cosas viejas pasaron, aquí yo toda hecha nueva. No, me voy a vaciar. Porque cuando seguramente pasé por el mundo, algún abrojo del mundo me traje. Alguna mañita, alguna costumbre, algún abrojito de Egipto se quedó pegado. Entonces Dios le dice a Moisés, guarda que hay egipcio entre los hebreos. Me voy a despojar, porque traje a lo mejor la idea de lo que vi, traje la idea de lo que escuché, traje la idea de lo que me contaron. Son cositas que fui trayendo. Pero ahora estoy en el Señor, soy nueva criatura. Ok, vamos a revisar. Vamos a despojarnos. Vamos a vaciarnos de contenido. Y vamos a permitir que Dios nos dé la forma, su forma, el molde. Cuando yo leí esto en el diccionario, me encantó. Tomó la forma, molde o recipiente en que se vierte algo. Nos enseña la Biblia que nosotros somos un odre, ¿no es cierto? Y el vino nuevo es echado en ese odre. Somos un molde y el Espíritu Santo viene a nosotros y se mete en nosotros para darnos ¿qué cosa? La imagen de Cristo, la imagen de Dios. Si no, no tendríamos otra manera. Entonces, en esta mañana, antes de volvernos a casa, yo quiero invitarte a que tomemos unos minutos y que nosotros pensemos en nosotros mismos. No analicemos al hermano, porque viste, cuando se está predicando empezamos a hacer análisis y le empezamos a evaluar al otro. Le saqué la ficha. No, vamos a hacer autoanálisis. Me voy a analizar yo mismo. ¿Cómo estoy? ¿Cuánto tengo de Cristo? ¿Cuánto tengo del Señor? ¿O cuánto todavía me sigo pareciendo al viejo hombre? ¡Wow! ¿Cuánto me sigo pareciendo tal vez al viejo líder que un día tuve? ¿O cuánto me sigo pareciendo a tal persona porque en algún momento adopté la manera, la forma, adopté la figura? Jesús, antes de desarrollar reino, Él hizo una tarea, se despojó. Es como que se depuró, se limpió para poder hacer el trabajo que tenía que hacer. Yo quiero invitarte a que te pongas en pie en esta mañana. Y a la gente que va a ver el video por internet, le sería propicio que después de escucharlo pueda tomar un tiempo para analizarse. Dejar de juzgar a los demás, dejar de juzgar a otros y tomar un tiempo para analizarse. Y que vea qué figura tiene. Seguramente si hace esto y se sincera a sí mismo, se va a asustar de la figura que tiene. Porque no hay peor figura que la que ves en el espejo. Hasta que vos no te mirás en el espejo, crees una cosa. Pero cuando te mirás al espejo decís, ¡ay, cómo estoy! Viste que cuando no te ves en el espejo decís, estoy bien, ¿eh? Porque te mirás y decís, sí, estoy bien. Pero cuando te parás de cuerpo entero frente al espejo, no, achicá el espejo, de acá para arriba, de acá para abajo, no. Pero esa es la realidad, es la mejor o la peor imagen que podemos tener de nosotros mismos, el espejo. Y la Biblia nos enseña ese espejo que es la palabra. Es el espejo que nos muestra nuestra condición. Hay personas que en su propia opinión, yo estoy bien, el otro está mal, ¿eh? Vamos a dejar al otro que siga como quiera. Vamos a vernos a nosotros. Y si nos damos cuenta que tenemos una figura que la verdad que no nos ayuda, bueno, vamos a mejorarla, porque podemos mejorarla. Podemos cambiarla. Estamos con el Señor, estamos en el reino.
Tenemos palabra buena, tenemos palabra viva, tenemos palabra eterna, tenemos palabra de revelación, tenemos herramientas. Vamos a dejar que el Señor nos dé su forma, su manera, su figura. Entonces podamos decir, yo me estoy pareciendo a Cristo, me estoy pareciendo al Señor, ¿sí? Pero no lo hagamos como nosotros querramos, como a nosotros nos parece. Vamos a dejar que el Señor nos dé esa figura. Si Él, siendo Dios, se hizo semejante a los hombres, nosotros siendo naturales, ¿será que no podemos tomar la forma de Dios? Claro que sí, claro que sí. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por la virtud de tu Espíritu Santo, por la hermosura de tu palabra. Gracias por la revelación, por la instrucción, por darnos la oportunidad de cambiar, de ser transformados, de ser distintos. Señor, en esta mañana tu palabra ha sido dada, entregada, ha sido derramada sobre nuestras vidas sin cambiar ni una tilde ni una coma de lo que tú me hablaste. Porque creo, Padre, creo que podemos crecer cada día más, avanzar, mejorar, ser distintos. Gracias por lo que hasta hoy hemos logrado y hemos tenido. Pero Señor, los años que vienen por delante son años que nos van a exigir cambios, nos van a demandar, nos van a pedir modificaciones. Y la verdad es que nuestra humanidad puede ser un problema para los años que vienen. Señor, si en nosotros hubiese algo, individualmente o colectivamente, conciliarmente, si en nosotros hubiere algo que puede llegar a ser un estorbo en los días, en los meses o en los años venideros, en esta mañana queremos despojarnos y pedirte, Espíritu Santo de Dios, que tú nos llenes con un contenido nuevo, con un contenido de reino, con el contenido del cielo, porque queremos seguir aferrados a ti, queremos caminar contigo, queremos continuar contigo, pero queremos hacerlo a tu manera. Hombres y mujeres han resistido esta forma, hombres y mujeres han combatido con esta forma, hombres y mujeres han hecho lo posible y lo imposible por cambiar y modificar. Pero nosotros queremos seguir aferrados a tu imagen, a parecernos a ti, a continuar contigo, a que cada día que vaya pasando, Señor, seamos menos nosotros y haya más de ti. Señor, que podamos cada día que vaya pasando menguar, podamos menguar en nuestras maneras, podamos menguar en nuestros caprichos, podamos menguar en nuestras figuras y que tú puedas crecer, que tú puedas avanzar, que tú puedas desarrollarte en nosotros.